Pueden sentarse. Y gracias por su paciencia con esta persona mayor que está aquí. Que ustedes siempre me toleran organizarme un poquito. Hoy tocaba en la serie de Corintios que expusiéramos Primera de Corintios 15. Y la verdad es que es un texto que cayó pintado para el aniversario. Y vamos a leer parte del texto del que vamos a estar trabajando hoy. Ténganos paciencia, se lo rogamos, porque el texto es largo. Solamente son 58 versículos, pero vamos a ver si brincamos unos cuantos. Vamos a leer Primera de Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, o el evangelio que les evangelicé, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Estoy leyendo en la NBLA, por si acaso encuentran una que otra palabrita diferente. Versículo 3, continúo. Porque yo les entregué en primer lugar lo más importante, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 29. De no ser así, ¿qué harán todos los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligros a toda hora? Les aseguro, hermanos, que por la satisfacción que siendo por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivo de sus manos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar.
las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorrupción. Versículo 55b. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y aquí concluye Pablo, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y yo pudiera dejarlo aquí y ya prediqué, pero vamos a predicar. Vamos a orar, hermanos, porque la verdad que este es un texto de mucha bendición. Padre, gracias, Señor, porque tú elegiste esta porción para este día. Queremos rogarte que tú no nos dejes solos en esta mañana en el púlpito. No nos dejes solos aquí, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, especial en medio de tu pueblo en esta mañana. Queremos rogarte ahora que tú continúes en el mover de tu Santo Espíritu, aplicando ahora tu palabra a nuestros corazones. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra. Que ella llegue a nuestro corazón y que sea eficaz para transformar nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El título del mensaje de hoy le hemos puesto la bendición de servir bien motivado. La bendición de servir bien motivado. Y la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que tratar de encontrar la motivación correcta para servir. Uno de los trucos más crueles del enemigo, entiendo yo, es alejarnos de Dios por medio de la obra de Dios. Se han hecho estudios y se ha visto que muchas veces nosotros nos centramos en lo secundario, no en lo más importante. Y esto secundario nos lleva a un activismo, a un comenzar a hacer cosas, muchas cosas. Y este activismo se ha registrado que nos lleva a lo que denominan algunos médicos, psiquiatras, etcétera, burnout. Es decir, que nos quemamos. Es un agotamiento físico, mental, espiritual. Nos quemamos de tanto activismo. Hay depresión, hay suicidio, hay estrés, hay enfermedad, pero no en el mundo, dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo. Más del 70, un poquito más del 70%. Ustedes saben que en Estados Unidos lo miden todo, ya yo lo he dicho otras veces. Y ellos han medido hasta esto. Y según estudios, un poquito más del 70% de los pastores en Estados Unidos han sufrido en algún momento de depresión. Han pensado otras personas en suicidio, han estado en enfermedad, precisamente por las consecuencias que nos trae el estrés. Las iglesias construyen enrejados. Ese es un término que un autor escribió en un libro, se llama El enrejado y la vid. Y él se refiere al enrejado como toda la organización ministerial y administrativa que se organiza para tratar de, valga la redundancia, para tratar de servir a la vid, a las personas. Y es tan complicado los enrejados que comienzan entonces la gente a servir al enrejado en vez del enrejado a la vid. Y es actividad y actividad y actividad. Y nos comenzamos a olvidar de nuestra relación con Dios, de poder tener tiempo de reposo, de paz, de mirar a nuestros hermanos y tener el tiempo de bebernos un tintico, de darnos un abrazo y mostrarnos amor los unos a los otros.
Había un pastor de una mega iglesia en los Estados Unidos que él testificaba, hablando con alguien que se sentó, un día sacó para sentarse con alguien a beberse un tintico. Y ahí en el café, pues él le decía, era el pastor de una iglesia de 8 o 9 mil miembros en Estados Unidos. Y él decía, ¿tú sabes qué, fulano? Le decía a este autor, nosotros hemos crecido mucho. Ya tenemos como 8 mil, 9 mil personas. Tenemos, y mencionó una cantidad grande de ministerios. Estamos reconocidos a nivel internacional. Y hemos plantado qué sé yo cuántas iglesias. Hemos hecho, y así comenzaba a decir, ¿tú sabes qué? Al final de tantos años te puedo decir que está bien. Llegué a la tierra prometida del ministerio. Esto es como lo que muchos sueñan. Tener una mega iglesia enorme, 15, 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil personas con estrategias de cómo alcanzar estos grandes números y hacer cosas maravillosas para Dios. Yo llegué ahí, dice él. ¿Y sabes qué? Después que llegué, está bien. Está bien. ¿Cuántas cosas se han caído en el camino? ¿Cuántas cosas se han caído en el camino? Y por eso es que es importante, cuando vayamos a servir a Dios, tener la correcta motivación. Tener la correcta motivación. Y aquí comienza nuestro texto. En 1 Corintios 15, a partir del versículo 1, noten, y cuando estuve leyendo adrede, mencioné las dos palabras que están en el original, porque nos dan una idea de del fuerte vínculo y relación que tienen ambas. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les evangelicé. El evangelio, un mensaje específico. No es cualquier cosa, no es hablar sobre X situación. Hay veces que los púlpitos hablan de política o hablan de la situación nacional, etcétera, etcétera. Pero eso no es el evangelio. No es que sea pecado mencionar una que otra situación en un momento dado, pero no que sea el centro del mensaje, ¿verdad? Entonces el evangelio es un mensaje específico. Y dice que les prediqué, que les evangelicé, con el cual los evangelicé. Porque hasta el día de hoy también hay confusión en qué consiste el evangelismo. Hay veces que las personas creen que el evangelismo es hacer buenas obras, las cuales están bien, no están mal. Dar un pan, dar un tintico, dar un juguito, y repartir ropa, hacer cosas de estas médicas, operativos médicos, jornadas médicas. Y mire que uno ha estado involucrado en el pasado en muchas de estas cosas y sería un privilegio para nosotros delante de Dios volver a hacer algunas de estas cosas porque no son malas en sí mismas. Pero eso en sí no es el evangelio. Son obras de misericordia. Está bien que las hagamos, pero no es el evangelio. Si nosotros repartimos ropa y comida, si no predicamos el evangelio, si las personas se condenan limpias, bien vestidas y satisfechas, no hemos ganado mucho, la verdad. No hemos ganado mucho. O sea que hay que regalar la ropa, la comida, lo que sea, pero hay que predicar el evangelio. Y eso es un mensaje específico. Pero fíjense cómo sigue explicando el apóstol. El cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y el versículo dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Yo les entregué algo que recibí, y en el versículo 1 dice, y ustedes lo recibieron. A mí me entregaron algo, yo se los entregué a ustedes y ustedes lo recibieron. ¿Y qué fue lo que a él le entregaron? Bueno, los apóstoles, que dicho sea de paso, los apóstoles eran 12, ¿verdad? Hace muchos años. Entonces esos 12 apóstoles le entregaron a Pablo el evangelio. Y él lo fue y los predicó a los corintios y ellos lo recibieron. ¿Y en qué consistía ese mensaje?
lo primero que vemos es la calidad de ese mensaje. Dice, yo les entregué en primer lugar. Y esa palabra en primer lugar no significa como que es 1, 2, 3, como que sea un orden, sino en primer lugar es que es lo más importante. Y el apóstol Pablo ha visto, como ya vemos en los otros mensajes, el 12, el 13 y el 14, él había hablado de los dones, había hablado de la importancia del amor, había hablado de la superioridad de la profecía sobre el don de lengua, nos había hablado de que los dones son para edificación del cuerpo. Cerramos el mensaje anterior diciendo que la iglesia estaba dada para proclamar el evangelio, no para llamar la atención sobre sí misma por un grupito que hace cosas extraordinarias. Y ahora él nos dice cómo la iglesia tiene que predicar lo más importante, lo fundamental. Esto es algo de primer orden. ¿Qué fue lo que es lo de primer orden? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es un mensaje que va conforme a las Escrituras, no conforme a lo que Pablo creía, sino conforme a lo que la Biblia dice. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte de la buena nueva. Dicen muchos que la buena nueva va precedida de una mala nueva. Porque si no, ¿cómo vamos a entender la buena nueva, verdad? Si sale un antigripal nuevo al mercado, bueno, eso es para la gripa, ¿verdad? Eso no es una cosa del otro mundo. Pero si alguien descubre la cura contra el cáncer, eso sí es noticia. Ahí sí, obvio sí, ¿verdad? Obvio sí. A eso sí es importante. Porque el mal que está curando, resolviendo, sanando es muy superior a la gripa. Pues entonces, aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado. ¿Y por qué tuvo él que morir por nuestros pecados? Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Usted no me conoce para decirme a mí que yo soy pecador. Bueno, no me haga caso a mí, mire lo que dice aquí. Si uno supiera, por ejemplo, si fuera yo, que no fuera pecador, como Dios lo sabe todo, dijera el texto, por cuanto todos pecaron menos Enrique. Entonces todos los demás no alcanzan la gloria de Dios. Pero eso me incluye a mí. Y también a usted, mi querido hermano, y también personas que nos visitan. Todos, aquí dice todos, al menos que en alguna versión, algún papiro antiguo, pero no creo que aparezca el nombre suyo y su apellido. Pero si no es así, está incluido aquí. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En el versículo 20 nos dice por qué. Porque por las obras de la ley de Romanos 3. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y si recuerdan el texto de Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces todos somos pecadores y nuestras obras no producen salvación. La consecuencia es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física y muerte eterna. Terrible condena, terrible sentencia. Y esa es la situación de todo hombre pecador, de todo hombre que ha nacido sin Cristo, que somos todos. Por eso fue que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De hecho, después dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso es que el texto que teníamos de Romanos 6:23 sigue diciendo que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hubo sacrificios, sí es verdad. Pero el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Eso es lo que nos dice nuestro texto del 17 al 20 que acabamos de leer. Dice, si Él no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, primicia de entre los muertos.
Romanos nos dice lo mismo. Romanos 4, del 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El hecho de que la resurrección de Cristo demostró que el sacrificio que Él hizo fue acepto delante de Dios. Él nos sustituyó a nosotros y en la ira que nosotros merecíamos, Cristo la recibe. Y la vida que no pudimos vivir, Él la vivió y se nos aplica a nosotros también. En la resurrección, el evento de la resurrección es la prueba de que el Padre quedó satisfecho. Por eso, bienaventurado, dichoso, feliz, bendito aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Han sido perdonadas. Eso es el Evangelio. Dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados, declarados justos, declarados rectos delante de Él, ¿verdad? Habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz. Paz para con Dios. Hemos sido reconciliados para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cristo resucitó, murió por nuestros pecados. El Padre aceptó eso y entonces todos nosotros podemos entrar ahora. Tenemos una entrada al cielo y podemos tener comunión con Él. Ese es el evangelio con el cual hemos sido evangelizados. Ese es el mensaje de la buena nueva, la cual los apóstoles le pasaron a Pablo, Pablo a los Corintios y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No hay cosa alguna que nosotros podamos añadir a esa obra, a esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Siendo así, cuando uno olvida estas cosas, uno comienza a estar intoxicado. Intoxicado. Y eso lo vamos a ver en el versículo 34. Comienza a ser intoxicado. Nosotros hemos visto, en primer lugar, hemos definido los términos y la procedencia del evangelio y del evangelismo. En segundo lugar, hemos visto en qué consiste este evangelio según las Escrituras. Y en tercer lugar, vamos a ver ahorita que olvidar estas cosas nos intoxica. Olvidar las cosas que son principales y fundamentales nos intoxica. Cuando quitamos nuestra mirada de estas cosas y continuamos sirviendo, haciendo cosas que Dios no nos ha pedido o haciendo cosas que no son lo principal. Haciendo cosas que no son lo principal. Y lo secundario comienza a ocupar el lugar de lo importante y de lo primordial. ¿Cómo nos intoxicamos? Bueno, en el caso de los corintios, ellos habían comenzado a tener algunas conversaciones que les decían que, analizando ellos, habían llegado a pensar que Cristo no había resucitado. Por lo tanto, si la resurrección no se efectuó, había una conclusión lógica: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque si esto es el aquí y el ahora, es todo lo que tenemos, pues bueno. En República Dominicana decían rompan fila y vive el jefe, en la época de Trujillo, que era un dictador, y le decían el jefe. Pues más o menos era así que terminaban las formaciones militares, ¿verdad? Rompan fila y vive el jefe. Y ya está. Era una especie como de cada cual, haga lo que quiera de ahora en adelante. No sé si hay algo similar aquí en Colombia, pero esa es la idea. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si eso es mentira, imagínense ustedes. Versículo 34. Bueno, voy a coger desde el 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios. Sean sobrios. Y esa palabra sobrio significa que uno debe de regresar a sus sentidos, volver a la razón,
volver a un estado de sobriedad después de uno estar intoxicado por alcohol. Y por eso es que está diciendo Pablo, sean sobrios, vuelvan nuevamente a pensar de manera coherente. Vuelvan a la sobriedad. Dice un comentario, el comentario resumido exegético, dice: los corintios debían volver a sus sentidos de una intoxicación espiritual por la negación de la resurrección. Los había llegado incluso a pecar. Dejen de pecar, dice el apóstol Pablo. Habían sucumbido ante los placeres, lo cual era lógico si no hay resurrección. Algunos no tenían conocimiento de Dios. Sean sobrios como conviene y dejan de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, es el versículo 34. Algunos no tienen conocimiento de Dios. Entonces miren cómo apartar la mirada de las cosas principales, fundamentales, básicas del Evangelio, de lo que realmente es lo importante. Estas personas habían seguido sirviendo, pero se habían ya descarriado. Estaban en un camino de inmoralidad incluso. Estaban intoxicados en todo este devenir del ministerial, o definitivamente en este devenir de apartarse de la fe, porque algunos no estaban en la fe, decía el apóstol Pablo. Pero sobre todo, además de todo eso que es bien triste, miren el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y el versículo 31, les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. ¿Por qué el 19 dice Pablo? Si nosotros hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Sin embargo, él dice en el 31 que cada día él está en peligro de muerte para predicar ese evangelio con el cual él está evangelizando. ¿Y saben qué? Porque él tenía una motivación correcta. Él sabía que el evangelio era verdadero, que Cristo Jesús había muerto por pecadores, pero que Cristo Jesús había resucitado, que Él, su salvación era segura, y que el evangelio, el Espíritu Santo, Dios tiene poder para traer y llamar a pecadores al arrepentimiento y a la conversión. Que no importa lo que pase en esta vida, usted va a vivir, y yo 60, 70, 80, 90, 100 años, es mucho 100 años. Yo no sé si mis hernias aguanten hasta allá, yo espero que sí, pero imagínense ustedes, mucho la medicina que hay que gastar, ¿verdad? De aquí a 100 años. Pero aún fueran 100 años, si usted andáramos, ¿verdad? Con un bastoncito, todo ahí, el cascaroncito, caminando ahí por la calle, con todo y todo, cuando uno fallezca, créame, que uno va a durar más tiempo muerto que vivo. Seguro. Si quiere, pase por el cementerio de aquí, comiencen a calcular las lápidas que hay ahí, la más viejita. Calcule el tiempo que vivieron y seguro esa gente tienen ya más tiempo muerto que vivo. El gran almirante Cristóbal Colón tiene casi 500 años ya de muerto y hace mucho de eso. Entonces, como uno va a durar más tiempo muerto que vivo, no importa si duró hasta 100 años, uno vive para la eternidad. Uno está sembrando para la eternidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que vale la pena hacer esto. Si estás esperando trabajar por el aplauso de las personas, te vas a cansar. Si estás esperando trabajar para que te den dinero, o ser millonario, o ser famoso, te vas a cansar. Si quieres hacerte de un gran nombre a través de la iglesia de Cristo, te vas a cansar. Porque el único que recibe gloria en la iglesia de Cristo es Cristo Jesús. Eso es así. Entonces hemos visto en el punto 3 que olvidar estas cosas nos intoxica, no nos produce santidad, nos lleva al pecado. Algunos inclusive muestran que no tienen conocimiento de Dios, incluso nos puede quitar
la motivación correcta para servir. En conclusión, mis queridos hermanos, la resurrección ocurrió y vale la pena servir en la obra de Dios, pero con una motivación correcta y eterna. Si nosotros estamos desmotivados o cansados, hoy es un buen día para recordar la eternidad, mi querido hermano. Nosotros no estamos trabajando ni estamos sembrando para esta vida. Estamos trabajando y sembrando para la vida venidera. Nosotros creímos en el Evangelio y seguimos viviendo por él. Muchas veces nosotros, los llamados evangélicos, creemos el Evangelio y nos convertimos por fe, pero pretendemos muchas veces vivir por las obras. Si nosotros nos convertimos por la gracia, por medio de la fe, tenemos que seguir viviendo por gracia, por medio de la fe. Y tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en lo eterno. De hecho, esa es la conclusión que llega el apóstol Pablo en el versículo 58. Cuando él dice, desde el 55, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya eso ha sido derrotado. Ese versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero ya hemos sido apartados de todo eso. Cristo Jesús lo venció por nosotros. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es así. Somos victoriosos en Cristo Jesús. No tenemos que seguir sembrando para este plano. Podemos vivir con la mente, el corazón puesto en la eternidad. Como decían los antiguos, que nosotros podemos hacer que en un momento dado valga para la eternidad. Carpe in eternitatem, decían ellos. Haz que este momento presente tenga un valor para lo eterno. Cuando yo como, que tenga valor para lo eterno. Que las personas que te sirvieron a la mesa sepan que tú eres cristiano. Comparte el mensaje del evangelio a los vecinos, a los amigos. Cuando bebas agua, cuando comas chicle, cuando compres algo en la botica, en todos sitios. Que ese momento tenga valor para la eternidad, mi hermano y mi hermana. Dice el versículo 58, como eso es así, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. Miren las palabras que usan, firmes, constantes, inamovibles ahí. No se muevan de ahí, manténganse firmes y manténganse constantes en todo momento, abundando siempre en la obra del Señor. Y me encanta esa palabra, abundando. Me encanta esa palabra, abundando, porque viene en el original, significa que es como poniendo mucha decoración. Que hagan un boato, boten. En República Dominicana decimos botar la casa por la ventana. ¿Aquí también? Obvio, sí, me gustó eso. Y esa es la idea. Pónganlo que sea algo, un boato, sean extravagantes. En la obra del Señor, hagan que lo que ustedes hacen se vea extravagante. Para Dios, obviamente. Abunden en la obra del Señor siempre. Pongan lo bonito lo que ustedes están haciendo. Que la gracia de Dios se manifieste con poder en ustedes. Firmes en todo momento, constantes. Sabiendo. Y ahí viene la parte donde el apóstol Pablo vuelve a recordar a los Corintios. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es hueco, no es vacío. Yo creo que puse ese ejemplo en una ocasión aquí. El ajiaco, sabroso. Pero usted se imagina un ajiaco solamente con alcaparra y agua. Es algo vano, hueco, no tiene sustancia. Así sería. Y nosotros, si no creemos en la resurrección y hacemos todo lo que hacemos para la eternidad y no tenemos la motivación correcta, nos vamos a desanimar, nos vamos a intoxicar, vamos a perder la motivación. Por aquí nos está diciendo, sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. Uno de los textos que más me gusta está en Apocalipsis, que dice que el Señor viene y viene con recompensa.
viniendo en su segunda venida, dice que Él viene con recompensa, viene con galardón. Él no es de la gente que allá en República Dominicana decimos como que calienta el dinero. Esa es la persona que debe un dinero o que tiene que pagar el día 15 y no paga el 30 al otro mes siguiente. O las personas que han trabajado, que esperan que le paguen el 15 y el 30, pero le dan una razón, una excusa, la que sea, y no te pagan el 15, te pagan el 18, te pagan el 20, te van alargando el pago. Y usted está loco porque pague. El Señor no es así. El Señor viene con nómina en mano en su segunda venida. Viene con galardón. Viene con galardón. Nuestro galardón está en los cielos. Ahí es que está. Por eso es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es sin sustancia. Y esa debe ser nuestra principal motivación para poder servir. Hemos visto entonces en la mañana de hoy, hemos definido los términos y la procedencia del evangelio y de lo que es el evangelismo. Vimos en qué consiste este evangelio según las escrituras. Vimos que olvidar estas cosas nos intoxica, lamentablemente, y hemos visto la verdadera motivación para servir. Aquí, en la comunidad, reparten esto, que está muy bonito, la verdad, porque uno lo puede poner en la cartera y en todos lados. Si no tienen uno, por aquí hay personas que lo puedan ayudar a conseguir uno. Pero ahí hay 3 valores que nosotros pretendemos ser como iglesia local: fieles, gentiles y misionales. Y el ser misionales, oiga lo que dice: estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de nuestro Señor de hacer discípulos en todas las naciones, empezando en nuestro entorno. Lo misional abarca tanto a otra cultura como a esta, empezando en nuestro entorno. A través de la proclamación, hablada, proclamación, enseñanza, ejemplo e involucración material. Y pone los textos. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? 1, mostrando un sentido de urgencia por los perdidos. El apóstol Pablo había mal pasado muchísimo, decía él. 2, predicando el evangelio en palabras y en hechos. 3, multiplicándonos, ayudando a otros cristianos a ser como Cristo. Es decir, discipulando. 4, orando, ofrendando y oyendo de manera directa o indirecta plantar iglesias dentro y fuera del territorio nacional. Y por último, siendo una iglesia activamente misional, pero evitando siempre el activismo. Y ese yo creo que es un reto grande. Poder ser una iglesia misional, pero evitando el activismo. No hacer cosas por hacerlas, sino nunca perder el foco de qué es lo principal, que es el evangelio de Cristo, que Cristo murió y resucitó según las escrituras. Que la iglesia, la comunidad, en este segundo aniversario, recuerde estas cosas. Que el Señor nos permita no solamente durar 2 años, sino muchos más, siendo fieles, gentiles y misionales, sin activismo, pero estando bien activos para la obra de Dios, con una motivación correcta, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor, gracias, Padre, por este grupo de hermanos que tú has reunido aquí en esta mañana para recordar, Señor, tu obra, para recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para recordar que a través de su muerte y resurrección nuestros pecados han sido pagados, que hemos sido justificados, declarados justos delante de ti. Y esta verdad bendita principal vale la pena anunciarla en todo momento. Vale la pena hacerlo porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, vemos el ejemplo de Pablo que luchó contra fieras, que se expuso a la muerte en todo momento. Y hombres como Pablo nos han mostrado el camino de que la eternidad es algo en lo cual vale la pena invertirse en esta temporalidad. Gracias, Padre, porque
y ayúdanos a usar esta temporalidad de manera tal que cuente para la eternidad. Que cada momento que vivamos sea un momento en el cual sembremos para lo eterno, para lo que no se acaba. En esta vida, ladrón hurta y la polilla corrompen. Pero te rogamos, Señor, que tú nos permitas siempre estar motivados, sabiendo que lo eterno prima, que nuestro Señor está en los cielos, que nos ha hecho morada y que nos espera para disfrutar eternamente con Él. Donde está nuestro Dios, ahí está el cielo. Gracias, Padre, por estos años. Concédenos muchos más anunciando esta buena nueva. Bendice a cada hermano en particular. Bendice a todos los que están acá. Que hoy sea un día de gracia, de regocijo, de salvación, de bendición para todos aquellos que estamos bajo este techo. Y para todos aquellos también que se han reunido en muchas partes alrededor del mundo. Bendice a la IBI, que también debe de estar concluyendo su primer servicio y a punto de empezar su segundo. Bendice al pastor Miguel allá. Ayúdalo, Señor. Acompáñalo en el púlpito de manera tal que él siga proclamando tu palabra en esta mañana. Y a cada persona que visite hoy también la IBI, ayúdalo a salir mejor que como entró. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.